¿Es posible y aconsejable invertir en empresas que se están muriendo? ¿Y cómo deberíamos valorar esas compañías que se hallan en abierto declive? Veámoslo. En esta serie de vídeos apadrinada por Freedom24 estamos repasando algunos de los principales libros introductorios al mundo de la inversión. Durante los últimos vídeos hemos estudiado el libro de Aswath Damodaran, The Little Book of Valuation, un libro en el que hemos explorado cómo evaluar activos financieros tanto desde una perspectiva absoluta, tratando de estimar cuánto vale ese activo financiero a partir de sus fundamentales, cuanto desde una perspectiva relativa, tratando de estimar cuánto vale ese activo financiero comparándolo con otros activos financieros similares. En el vídeo anterior, además, tratamos de aplicar estos principios a un caso bastante atípico, el de las empresas que están naciendo, el de las startups. Pues bien, hoy concluiremos la serie específica sobre el libro de Damodaran aplicando estos principios a otro caso atípico y completamente opuesto al del vídeo anterior, al de las empresas que están muriendo. Todas las empresas tienen su ciclo vital, nacen, crecen, en ocasiones se reproducen y finalmente mueren. Y desde luego la etapa de la muerte de las empresas no parece la más atractiva para invertir en ellas. Suena mucho más glamuroso invertir en empresas que están naciendo o incluso en empresas consolidadas y maduras que en empresas que van camino de la liquidación. Pero esto no deja de ser un prejuicio inversor. Aunque el valor de una compañía que está muriendo se halla en declive, si el precio al que se puede comprar ese valor en declive es más bajo que el valor en declive, seguirá constituyendo una buena oportunidad de inversión. No digamos ya si una empresa que todo el mundo cree que va camino de desaparecer consigue reestructurarse y resucitar. En ese caso habremos comprado a precio de derribo algo que puede terminar valiendo mucho más de lo que se esperaba en un comienzo. Por eso también conviene estudiar cómo invertir en empresas que están en declive. Y esto es justamente lo que nos ofrece el libro de Damodaran en uno de sus capítulos. Lo primero es aprender a distinguir una empresa en declive de una empresa madura, porque en ocasiones pueden parecerse. Una empresa en declive es aquella que ya no tiene potencial para seguir creciendo, ni siquiera un poco, y que además en muchos casos obtiene una rentabilidad sobre su capital, sobre sus activos, que ni siquiera cubre el coste financiero de oportunidad de ese capital. Por tanto, es una compañía que está destruyendo valor, a diferencia de una empresa madura que puede que no tenga crecimientos tan explosivos como una empresa en expansión, pero que no está destruyendo valor. ¿Y qué indicios podemos hallar de que una empresa está en declive y por tanto destruyendo valor? Pues por ejemplo, ingresos que están estancados o reduciéndose, márgenes de ganancia que están cayendo o incluso se han vuelto ya negativos, procesos de desinversión empresarial, dado que la empresa es incapaz de rentabilizar los activos que posee y estos pueden tener más valor en manos de otras empresas que de la propia compañía en declive, grandes pagos de dividendos o grandes recompras de acciones, dado que la compañía todavía puede seguir generando un beneficio que no cubre el coste de capital, pero un beneficio contable positivo, y como no sabe qué hacer con ese dinero, dado que no es capaz de reinvertirlo a tasas de ganancia que cubran el coste de oportunidad del capital, lo que hace simplemente es devolverles ese dinero a los inversores, ya sea pagando grandes dividendos o ya sea con importantes programas de recompra de acciones. Y por último, si una empresa en declive está endeudada, lo normal es que esa deuda empiece a pesarle mucho, que no sea capaz de refinanciarla, que los gastos financieros vayan representando un porcentaje creciente de sus ingresos, etc. Es decir, la deuda
en las empresas que están en declive no potencia su capacidad de generar valor, sino que acelera la destrucción de ese valor y de la propia empresa. Y una vez identificada una empresa en declive, deberemos proceder a evaluarla, a tratar de estimar su valor intrínseco. Y ya vimos en vídeos anteriores que había dos modalidades para tratar de calcular cuánto vale una empresa: los métodos de valoración absoluta y los métodos de valoración relativa, que también, con sus peculiaridades, pueden ser aplicados en este caso. Pero antes de aplicar estos dos métodos de valoración al caso de las empresas en declive, dejadme que os recuerde que podéis invertir en empresas que están naciendo, en empresas que se están expandiendo, en empresas que ya están consolidadas o también en empresas que están en declive a través de la plataforma de la entidad que apadrina este vídeo, Freedom24. Por ejemplo, y por un lado, podéis invertir en un ETF que replica el principal índice bursátil de los Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, y que reinvierte las ganancias obtenidas en ese propio ETF. La rentabilidad acumulada por el Standard & Poor's 500 a lo largo de su historia supera el 10% en términos nominales, es decir, sin descontar inflación, y el 7% en términos reales, es decir, una vez ya descontada la inflación. Por tanto, se trata de un ETF que puede resultar interesante para todos aquellos que quieran construir una cartera patrimonial de manera progresiva e invirtiendo a largo plazo. O por otro lado, si preferís estar en liquidez a la espera de que surjan mejores oportunidades y obtener una rentabilidad sobre esa liquidez cercana al 5% anual en euros, esto es algo que también podéis hacer a través de otro ETF, el Xtrackers 2 Euro Overnight Rate Swap, un ETF que refleja el tipo de interés a corto plazo del euro a través de contratos swap a un día. Se trata de activos de muy corta duración, de ahí que la fluctuación del valor de las inversiones sea mínima, pero que arroja unos ingresos periódicos de carácter trimestral que ahora mismo se ubican en el 4,83% anual. Si quieres obtener más información sobre Freedom24 y sobre estos u otros ETFs que puedes adquirir a través de su plataforma, puedes obtener esa información pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Bien, ¿cómo podemos entonces aplicar las técnicas de valoración absoluta o de valoración relativa al caso de las empresas en declive? Empecemos por las técnicas de valoración absoluta. Lo primero que tenemos que hacer es estimar un escenario en el que la empresa no termina siendo liquidada, sino que continúa funcionando, operando en el mercado. Y esto lo podemos hacer tal como explicamos en un vídeo anterior. Obviamente tendremos que ajustar algunos de los parámetros del modelo. Por ejemplo, aunque sea una empresa que no vaya a entrar en liquidación, si está en declive, no podemos esperar que sea capaz de reinvertir sus ganancias a una alta tasa de rentabilidad interna, por tanto habrá que suponer que el crecimiento esperado de sus beneficios es cero o incluso negativo, pero en cualquier caso que se trata de una empresa que se mantiene en mercado y sobre la que por tanto podemos aplicar las técnicas tradicionales de valoración absoluta: estimación de flujos de caja futuros y descuento de los mismos al tipo de interés que sea aplicable para reflejar su auténtico coste de oportunidad del capital. Pero obviamente esto no es todo. En segundo lugar, habrá que estimar la probabilidad de que este primer escenario, el escenario en el que la empresa sobrevive y continúa funcionando, no se materialice, es decir, la probabilidad de que la empresa entre en liquidación. Esto es algo que Damodaran sugiere que podemos hacer a través de la calificación crediticia de los bonos de la compañía. Cada calificación crediticia suele ir asociada con una probabilidad histórica en el conjunto del mercado de liquidación de la empresa al cabo de, por ejemplo, 10 años. Pues bien, si la empresa que estamos evaluando tiene una baja calificación crediticia, por ejemplo B, y la calificación B lleva asociada una probabilidad del 30% de liquidación a 10 años, pues entonces ya tendremos aproximadamente una probabilidad de que esa empresa termine siendo liquidada en una década. Y el tercer y último paso será estimar cuánto puede obtener el inversor, el accionista de esa empresa, en caso de liquidación. Que haya una liquidación de una compañía no significa que el inversor vaya a conseguir
un valor de 0. Después de liquidar los activos de la compañía y de pagar a sus acreedores, puede sobrar dinero que será repartido como cuota liquidativa a los distintos accionistas. Por tanto, también es necesario estimar cuánto se puede obtener de esa empresa en caso de que entre en liquidación. Y una vez tenemos estos tres datos, cuánto vale la empresa si sobrevive y sigue en funcionamiento, cuál es la probabilidad de que entre en liquidación y cuánto vale la empresa si entra en liquidación, pues solo tenemos que calcular el valor esperado. Si la empresa vale 1.000 en caso de que siga en funcionamiento y hay una probabilidad del 70% de que siga en funcionamiento, porque hay una del 30% de que no lo haga, pues entonces por ese lado tenemos 700 de valor. Y si luego la empresa, en caso de que sea liquidada, vale 100 y hay un 30% de probabilidades de que sea liquidada, pues entonces por ese lado tendremos un valor esperado de 30. 700 más 30, esa empresa en declive valdrá, según el cálculo que hemos efectuado, 730. De tal manera que, si somos capaces de invertir en ella a un precio inferior a ese, podríamos estar ante una buena inversión, aunque se trate de una empresa en declive. Esto con respecto a las valoraciones absolutas. ¿Y cómo podemos aplicar las valoraciones relativas al caso de las empresas en riesgo de liquidación? Pues hay dos formas de hacerlo. La primera es buscar otras empresas del mismo sector que se hallen en una situación de declive y de estrés financiero similar a aquella que queremos evaluar. Por ejemplo, si estamos evaluando una cadena de supermercados que está en declive, podríamos buscar otras cadenas de supermercados que también estén en declive, ver a qué múltiplo sobre sus beneficios o sobre su valor en libros o sobre sus ventas las está valorando el mercado y coger esos mismos múltiplos y aplicarlos a la cadena de supermercados que estamos evaluando. Esta técnica tiene sentido, pero a su vez carga con un problema muy serio, y es que no siempre encontraremos un número suficientemente amplio y representativo de empresas en declive dentro del mismo sector en el que nos estamos moviendo, y si no es así, podrían no ser datos representativos para la empresa que estamos analizando. No solo eso, al agregar empresas en declive, podemos estar agregando empresas que se hallan en distintas fases del declive. Supermercados que están en declive, pero que solo están ahora empezando a caer, y otros que están al borde de la bancarrota. Con lo cual, no solo debemos buscar empresas en el mismo sector que estén en declive, como la nuestra, sino en la misma fase, en la misma etapa económica de declive que la nuestra. Y eso, en general, no será sencillo de hallar. La segunda forma de aplicar las valoraciones relativas al caso de una empresa en declive es hacer algo similar a lo que hicimos con las valoraciones absolutas. En primer lugar, buscar empresas sanas dentro del sector de la empresa que estamos analizando y ver qué múltiplos está pagando el mercado por esas empresas sanas, múltiplos sobre beneficios, o, si estamos analizando empresas en declive, pueden ser más representativos, múltiplos sobre ventas o sobre activos netos. Coger esos múltiplos y aplicárselo a nuestra empresa en declive. Obviamente eso nos va a ofrecer una valoración sobreestimada de lo que realmente vale una empresa en declive, pero en ese momento corregiremos por el riesgo de liquidación. Si hay un 30% de riesgo de liquidación y en caso de liquidación el valor neto que obtendrán los accionistas de esa empresa liquidada es X, lo que hacemos es asignar una probabilidad del 70% a la estimación inicial de valor comparando nuestra empresa con una empresa sana y luego un 30% a esa estimación de valor neto que terminan recibiendo los accionistas en caso de liquidación. Por cualquiera de estas dos vías, por consiguiente, podemos emplear las técnicas de valoración relativa. Y como suelo decir, lo aconsejable es utilizar tanto las técnicas absolutas como relativas y ver si el resultado obtenido de manera independiente en cada una de ellas coincide, se aproxima o no lo hace.
porque si coincide tendremos al menos un indicio reforzado de que la valoración que hemos efectuado puede tener sentido, también en este caso para las empresas en declive. En definitiva, durante los últimos vídeos hemos expuesto, superficialmente claro, el método de valoración de activos financieros, sobre todo aplicado al caso de las acciones. Hemos desarrollado los métodos de valoración absoluta y los métodos de valoración relativa y a su vez los hemos aplicado a casos atípicos o menos comunes como son las startups o las empresas en declive. Con esto completamos las ideas clave del libro de Aswath Damodaran, The Little Book of Valuation, y en próximos vídeos dentro de esta serie apadrinada por Freedom24 seguiremos desarrollando, seguiremos hablando sobre otros vídeos dentro de esta serie, The Little Book of, dirigida a proporcionarnos los conocimientos básicos que nos permitan adentrarnos en el mundo de las finanzas y de la construcción de un patrimonio financiero personal.